Buenas tardes, mi gente. Estamos aquí nuevamente con ustedes. Vamos a ver si ya es posible que podamos contactar con nuestro invitado de hoy. Estamos en espera de que pueda interactuar con nosotros para poder hacer esta transmisión. Para poder hacer esta transmisión con nuestro invitado. Vamos a esperar que está solucionando el inconveniente. Ya, ahora sí. Estamos en línea, buenas tardes. Pues ya tenemos a nuestro doctor. Buenas Ahora, tardes, doctor, ¿cómo ahora ya está? por Por fin. fin. Colóquese un poco la cámara Difícil. así para poderlo. Sí, ¿cuánto tiempo? Primeramente, déjeme darle la bienvenida al espacio Soraya y más por permitirnos hoy escucharle una vez más sobre su profesión y los detalles que nos vas a dar a continuación. Voy a dar un poquito de lo que es su biografía porque ya la hemos dado, pero como se tumbó el live porque usted tenía inconveniente con la conexión, muchas veces pasa esto es del vivo, de los en vivo, perdón. Bueno, quiero decirle a ese público maravilloso que está conectado, que se están conectando, especialmente a Miguel Santana, un comunicador también egresado de la República Dominicana que vino por aquí a estudiar y está en línea. Estuvimos varios espectadores en línea, pero lógicamente se han desconectado, pero la transmisión va a seguir en vivo y se va a transmitir más adelante. Bueno, hoy quiero decirle que nuestro doctor Juan José Ortiz Zapata es un médico especialista en anatomía y patología, oriundo desde la República Dominicana, radicado aquí en Madrid desde el año 2008, licenciado en Medicina y Cirugía en la UAS en el 2006. Cursó el MIR aquí en el 2008, diplomado en estudios avanzados en la Complutense en el 2012 y también hizo la especialidad en el Hospital Clínico Juan Carlos aquí en Madrid en el 2012. Entonces, por eso queremos darle meramente la bienvenida a nuestro doctor especialista en el área. Doctor, explíqueme cuál es su papel como doctor aquí en Madrid y cuándo ha llegado aquí a Madrid. Bueno, yo llegué aquí, supongo que se escucha bien, ¿no? Sí, se escucha perfecto, ahí Co- estamos bien. Perfecto. Es que como es la primera vez que me conecto por esta vía, por No, eso tranquilo, tengo... porque eh, generalmente yo sé que muchas personas usamos Zoom y usted estaba confundido con lo que es el Zoom y el Live de Facebook. Tranquilo que eso pasa. Pues cuéntanos un poco cómo es, bueno, cuál es su papel. realmente la anatomía patológica es una especialidad médica poco conocida. La gran mayoría de la gente cuando se encuentra conmigo y me pregunta, dice, ¿qué es eso? Y les parece bastante curioso, pero es obvio, no es la especialidad más reconocida, pero realmente nosotros como médicos trabajamos prácticamente con todas las especialidades médicas. Y nuestra función se basa y se centra en lo que es la función de laboratorio. Pertenecemos a un grupo, a un renglón llamado servicios centrales dentro de los hospitales y también a nivel privado también trabajamos y hacemos otro tipo de trabajos. Básicamente la función de un patólogo clínico, de un anatomopatólogo, es el diagnóstico de las enfermedades. Básicamente lo hacemos a nivel microscópico. Tomar una muestra, ya sea por nosotros o por algún otro médico, que es lo más frecuente que algún otro médico, ya sea un dermatólogo, ya sea cirujano, etcétera, algún Es otro una, es una médico. carrera o sea, general.
que se tiene contacto directamente con todo tipo de enfermedades, pero no tiene contacto directamente con el paciente. Quiero más o menos para entender. Sí que lo hay. Hay una fase de... Realmente nosotros podemos trabajar a nivel diagnóstico, en este caso en nuestro microscopio, en un laboratorio, en nuestro despacho, a nivel de intraoperatorias en el quirófano, con los cirujanos que están en el momento en el acto quirúrgico. También hay una forma de trabajo nuestra en la que intervenimos en lo que es el trabajo de estudios moleculares de los tumores y de otras enfermedades. Y también dos aspectos más. Uno de ellos es la consulta de punciones, en el cual si tú te detectas algún bulto, alguna masa a nivel de una zona superficial del cuerpo, Ajá. nosotros en nuestra consulta lo que hacemos es tomar una muestra con una aguja fina, lo que llamamos la PAF, y en ese momento te podemos decir qué es. Si es un absceso, lo podemos drenar con la aguja. Si es un tumor, dependiendo qué tipo de tumor sea, podemos decirte en el momento qué tumor es y ya remitirte al médico que corresponda, etcétera. O sea que también sí que damos consulta, y una parte un poquito quizás más conocida o asociada con algunos es la zona de las autopsias, que también eso es hacemos ya directamente con el cadáver, ¿no? Claro. Ok. Y O sea, doctor, nosotros estamos sí, sí, ¿qué le iba a decir? estamos con el paciente desde su nacimiento hasta la muerte directamente. Ok, ok. Esta carrera es muy lucrativa aquí en España. Depende. Normalmente, como sabes, en el fútbol, por ponerte un ejemplo conocido por muchos de nosotros, hay futbolistas que tienen un sueldo normal y hay otros como Messi o Ronaldo que son estratosféricos. En este caso, en España está bastante regulado, y en otros países, hay unos países de Europa, más hacia el norte, que los sueldos son bastante mayores. Pero aquí en España, el sueldo base de un médico es 1.109 euros con 0,5, porque lo busqué para Wow. documentarme un Es poco al muy, respecto. pensábamos, Pero ese es el pensaba yo que era un sueldo más alto porque es una profesión muy demandada, al parecer, ¿no? Sí, pero es el sueldo base. Ahora bien, a partir de ahí te encuentras con médicos partiendo de ese sueldo base de 1.100 euros aproximadamente, ya le suman lo que son guardias. En ocasiones nosotros también participamos en guardias de trasplante. Hacemos una valoración en el momento de los órganos que han de ser trasplantados, y también nosotros como patólogos participamos en algunas ocasiones de las guardias, depende del hospital donde estés. En Okay. hospitales más grandes de Está Madrid. trabajando actualmente, está ejerciendo su carrera como médico patólogo aquí en Madrid. Sí, estoy trabajando en el hospital de Fuenlabrada, y también hago algún trabajo privado en las tardes. Y Okay. algún fin de semana he hecho, últimamente no, pero sí que he hecho también trabajo Bueno, privado. aparte de ser pastor de una iglesia, que después hablaremos de eso, que yo he ido a su iglesia, ya después hablaremos de ese tema. Y doctor, ¿cuáles son las enfermedades más comunes que se presentan aquí en España? Realmente aquí en España, enfermedades más comunes ¿Qué que tenga vemos que ver con nosotros patología? Claro. habitualmente son los trastornos gastrointestinales. Eso es lo más frecuente. Gastritis, infecciones por Helicobacter pylori, que es una bacteria que muchos ya conocen, que le produce alteraciones a nivel gástrico. También algunos trastornos en el tracto digestivo bajo, hablando del colon, etcétera. Y también muchas patologías cutáneas. Muchas patologías cutáneas, ya sea nebus, tumores cutáneos, biopsias de piel, como sabes que la piel es un órgano tan extenso Sí, que cualquier mancha o lesión que tengas te das cuenta. Si tienes una lesión interna, probablemente no te des cuenta hasta que sea muy tarde. Entonces, la exacto. mayoría de las Aquí, muestras que recibimos son del tracto digestivo y de la piel, la mayoría. sí. Pues ahora con el tema de la pandemia, he visto que han habido muchas enfermedades degenerativas que han afectado mucho la población más avejentada de Madrid, de España,
que fueron las causas de la muerte de muchas personas como esta. ¿Cuáles fueron esos casos? Normalmente las publicaciones que se han hecho en caso de esta pandemia que afecta a España y al mundo, habitualmente, como en muchas otras alteraciones de este tipo, las personas que están en una situación de mayor debilidad física o de salud suelen salir más perjudicadas. Lo que pasa es que también encontramos muchos casos de pacientes que, aunque no tengan una patología sobreañadida, se encuentran afectados por la enfermedad y hasta al punto de fallecer. Entonces, ahí todavía se sigue estudiando. He aquí que ahora nosotros como patólogos comenzamos a jugar un papel de relativa importancia para intentar determinar con muestras en estos pacientes que han fallecido, muestras de pulmones, de hígado, etcétera, muchas muestras a distintos niveles Sí. de los órganos para intentar ver si hay algo en lo que podemos aportar, qué cosas en específico está haciendo el virus en cada órgano del cuerpo, esencialmente los órganos vitales, para intentar atacar en la fase de tratamiento esta alteración y que no llegue, en este caso, el paciente a fallecer por esa causa. Ok, Entonces, eso se estamos haría en a esta fase de través de estudio. una biopsia, ¿no? Se está haciendo de esta manera porque son pacientes que han muerto por una enfermedad infectocontagiosa. Entonces se está haciendo de una manera cautelosa, con protección y tomando biopsias con aguja gruesa. Tomando biopsias de este tipo para hacer un estudio. Muestras múltiples representativas para no hacer una autopsia formalmente, sino hacerla una toma de múltiples muestras. Ok, bueno, lo que yo puedo ver son enfermedades que tanto le pudo afectar a personas mayores como a jóvenes. Eso no tiene una edad específica. Cualquier persona pudo estar enfermo de un carcinoma muy avanzado que pudo ser afectado por esta pandemia. Es lo que puedo ver, porque el virus no vino a decir, bueno, me llevo los mayores, sino al que tenía la defensa más baja por cualquier otra enfermedades. Ahora vamos a entrar, doctor, en muchas confusiones que tenemos nosotras las mujeres. Por ejemplo, a mí me pasaba antes, ya yo tengo claro que es una cistología y un papá Nicolau. Usted que trata directamente con lo que es ese tema, ¿cuál es la diferencia entre las dos? Realmente los dos términos se utilizan como sinónimo. Se utilizan de manera coloquial como sinónimos, pero realmente lo que es el Papa Nicolau es el nombre que se le da en honor a esa técnica que engloba la toma de muestra, la tinción y la observación de lo que es el material obtenido, a esa técnica en honor a Georgios Papanikolaou, ese médico griego que fue el que inició todo este proceso y que salvó en esta fase tantas vidas. Realmente se utiliza como sinónimo por eso, pero básicamente la citología vaginal, que es a lo que entiendo que estás refiriéndote en este caso, Sí. es bastante significativa y salva muchas vidas. Lamentablemente he conocido personas aún cercanos y alguna paciente familiar también que ha fallecido por cáncer de cervix, pero se utilizan los dos términos como sinónimo, lo que es citología vaginal y Papa Por Nicolau, ejemplo, que aquí engloba lo en que es la España toma. generalmente, pues una cistología, tiene que hacerte una prueba de una cistología. En República Dominicana, pues hablamos más de Papá Nicolau. Entonces muchas personas se confunden con ese tema. Pues ese tipo de enfermedad, doctor, ¿cuáles son las causas que una mujer puede llegar a tener ese tipo de problema, como es un pendimoma, ¿no? Pendimoma se llama. Un papiloma. No, un pendimoma es que lo que dicen allá un tumor vaginal, algo así. No, lo que pasa es que el ependimoma es un tumor de la región ependimaria. Entiendo que te refieres a papiloma, a lo que es un condiloma o un papiloma, en este caso, Sí. Bueno, que ya son las verrugas es genitales, etc. el PPH, virus por Del papiloma humano. exacto. Vale. En este caso,
normalmente se conoce o conocemos el papiloma, coloquialmente hablando, es un virus de ADN que se transmite por contacto directo o por contacto sexual. Entonces, la forma en la que normalmente te vas a contagiar es por este tipo de contacto, ya sea un contacto directo o un contacto sexual. Hay más de 100 tipos diferentes de virus de papiloma humano y que afectan a múltiples localizaciones, ya sea desde el tracto digestivo, laringe, boca, etcétera, la piel, hasta lo que es la Todo lo que zona tenga que ver anogenital. con contacto de mucosa, ¿no? Contacto directo, Ok. mejor dicho, contacto directo, porque pueden salir la piel también, y no es en Y sí una esta, mucosa, sino sí, que ok, la piel también. esta causa del papiloma humano, este virus, puede hacer o sea, puede causar lo que es un cáncer vaginal con el tiempo. Sí, normalmente se produce la infección y algunos autores hablan de entre un periodo de incubación de entre 1 a 20 meses aproximadamente. Hay pacientes en los que se manifiesta si tiene una respuesta inmune adecuada, que es lo que sucede en la gran mayoría de los casos. El cuerpo inactiva el virus y se queda como una lesión ahí silente y que no produce, no va más allá. Depende también el tipo de virus que te infecte, si es un virus de alto riesgo oncogénico o de bajo riesgo oncogénico, que son los dos grandes grupos que se definen en esta infección por papilomavirus. Entonces, va a depender un poco de esto y de la respuesta inmune. Como habitualmente, las personas que se suelen infectar, la mayoría son jóvenes, tienen una respuesta inmune más o menos adecuada y sus defensas inactivan el virus y lo eliminan y pasa desapercibido totalmente. Pero hay un grupo específico que lamentablemente no se elimina de una manera espontánea, sino que produce ya sea las lesiones en el cervix, que no se ven, o las lesiones Que para, genitales ya no genitales. exacto, que para evitar esa cosa lo mejor es protección, porque eso no se ve en la cara. Protección ante todo, Hombre, se señores. puede ver, en los genitales se puede ver. Bueno, sí, bueno, ya la persona que puede observar con estas indicaciones que usted ha dicho, he cogido este tema porque dirían de tantas enfermedades, ¿por qué coge el PPH, ¿no? El papiloma El humano, V. porque es una enfermedad que, como usted dice, muchos jóvenes, muchas personas jóvenes ha causado problemas y es una comunidad muy afectada por este virus. Por ejemplo, a mí me gustaría saber, doctor, o a muchas personas que a lo mejor más adelante vean la entrevista o las que están conectadas, ¿qué es en qué grado se considera un carcinoma? ¿Grado 1, grado 2, grado 3? ¿Desde qué punto? Refirien- refiriéndose a lo que es la infección por el virus del papiloma humano, habitualmente lo que está mayormente descrito son las lesiones a nivel del cervix y por eso lo más descrito, pero ya también a nivel de laringe se habla de lesiones de tipo 1, 2 y 3 y también a nivel de vagina, de vulva, de pene, etcétera, etcétera. O sea que hay ya una amalgama ahí desarrollada y muy bien estudiada de las afectaciones que produce este virus. Y normalmente se refiere a grado 1, 2 o 3 dependiendo de las capas del epitelio que afecten. Habitualmente, una lesión de grado 1 afecta a la capa más inferior, Superficial. un grado 2 aquí. ¿Eh? La capa más superficial, quiere decir. Entonces, dependiendo hasta dónde lleguen estos cambios, se considera entonces que son grado 1, grado 2 o grado 3, dividiendo en este caso las lesiones así en tercios. Y también podemos encontrar lesiones de diferentes grados en los pacientes, no solamente en un estadio 1, sino también en el 2 o en el 3. O sea Ok. que puede variar de zonas. Sí, por ejemplo, cuando una persona tiene un cáncer, un ejemplo puede ser cualquier tipo de cáncer, el núcleo de una célula, ¿cuándo se considera que es una célula afectada? En el caso del papiloma humano, que como es un virus de ADN, pues necesita obviamente de su forma de supervivencia, es una forma parasitaria,
necesita una célula para sobrevivir. En este caso, pues como la maquinaria que utiliza para replicarse y para sobrevivir es la célula y su núcleo, básicamente, cuando se introduce allí, pues comienza a producir alteraciones. Estas alteraciones habitualmente se conocen como cambio coilocítico en esas lesiones de bajo grado. Okay. Y sería ver la imagen de una célula binucleada, o sea, con dos núcleos y con un halo alrededor del núcleo, o también una célula que aumenta de tamaño, que a diferencia de una célula normal tiene un núcleo más pequeño y de una manera regular, redondita, bastante normal, entre comillas. Ajá. En este caso, una célula infectada por el virus, pues suele tener un núcleo grueso, tosco y con una membrana nuclear totalmente irregular. Entonces, vas a encontrarte ese tipo de cambios y esto te va a hacer una muestra citológica, te va a llamar la atención con respecto a que esa célula tiene un proceso patológico. En este caso, bueno, sí, a toda a la persona que no están pendientes a esta entrevista, a este conversatorio, pues como he cogido ese tema del papiloma humano, tanto lo puede tener una mujer como un hombre, es una enfermedad generalizada, ¿no? Que puede ser ambos sexos que la tengan, ¿no? Entonces, ¿qué nos recomendarías? ¿Cuál edad promedia usted recomendaría para que una persona pueda hacerse un estudio sin algún síntoma previsto? Una mujer automáticamente tiene su primera relación sexual. Lo correcto es sin edad, hablando sin edad, obviamente. Lo normal es que una persona espere, es posible ser mayor de edad para tener relaciones sexuales. Automáticamente se produce esa primera relación sexual. Lo normal es comenzar a hacerse ya chequeos periódicos según su ginecólogo le indique. Entonces eso es, y depende de esa vida sexual de la paciente en este caso. Si tiene una vida sexual activa, pues tendrá que seguir los controles según el médico, el ginecólogo en este caso le recomiende y su médico de atención primaria. Pero tiene que seguir controles a partir de su primera relación sexual, ya controles periódicos, sin importar la edad. Y hasta qué edad, pues hay algunos autores que proponen edades diversas, a partir de 60, 65, etcétera, pero otros consideran que mientras una mujer sea sexualmente activa, sin importar la edad, le recomiendan que se mantenga haciéndose chequeos periódicos. Ok, como es el papá Nicolau, que generalmente en cierta edad, pues se lo recomiendan a algunas mujeres de, no sé, aquí después de un parto o antes, generalmente después de un parto, ¿no? Tomar cita después de la primera relación sexual, y si vas a sexual con uno también, eso es la región cervicovaginal. Lo que tenemos es que concientizarnos y como usted dice, irse a hacer su chequeo ginecológico según recomendaciones, y ya con la recomendación que usted nos ha dado para que tomemos en cuenta de que debemos hacernos nuestro chequeo temporalmente cuando sea necesario, aún no tengamos esos síntomas en nuestro cuerpo. Bueno, doctor, ya hemos terminado sobre lo que es su profesión como patólogo aquí en Madrid, que ya nos ha dado los detalles de que usted está activo trabajando. Pues ahora queremos que nos cuente un poco de la parte, otra profesión también como pastor de una iglesia, que ahora tantas personas, tantas familias necesitamos llevar lo que es el mandamiento de Dios. ¿Cuáles son los mandamientos de la Biblia que nos hacen desobedecer continuamente? Realmente los mandamientos no nos hacen desobedecer, desobedecemos nosotros, obviamente, por nuestra propia naturaleza. La única persona que pudo guardar todos los mandamientos de Dios fue Jesucristo, obviamente. Pero Claro. hay algunos
algunos vídeos que quizás algunos han visto que desarrollan lo que son los 10 mandamientos y realmente del primero, en cuanto a cumplimiento personal, no pasas del primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, y luego Jesús dice, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Realmente, solamente en esos dos, si nos ponemos a estudiar, con esos dos mandamientos tenemos suficiente ya para sentirnos en nuestra realidad de que necesitamos acercarnos a un Dios santo. Y es una A situación Dios. complicada porque no somos perfectos, no somos santos, y es ahí donde nosotros reconocemos nuestra incapacidad y la capacidad eterna e infinita de Dios con respecto a la santidad. Entonces, Amén. la forma nuestra es en humildad, decirle, Señor, yo no puedo, y acercarnos a través de Cristo, que eso es lo Claro, que nos amén. enseña la Escritura. Y ahora que estamos tocando los temas de la Biblia, doctor, que teníamos, como ya teníamos esta entrevista pautada, agendada, perdón, y la hemos pautado es el momento exclusivo para hacerla. Yo quería hacerle una pregunta. ¿Qué parte de la Biblia habla de pandemia? Que muchas personas, pues, nos hemos acercado a la Biblia en este momento tan difícil para poder buscar esa parte. Pero muchos que no conocemos de la Biblia, abrimos la Biblia, supuestamente como dicen, donde está el pelo, pero yo nunca encontré ese pelo. Es una cosa curiosa. Bueno, la gente inventa, ¿eh? Cuéntame qué parte de la Biblia habla de pandemia. Bueno, realmente a lo largo de la historia vemos que habían principalmente plagas que eran locales, regionales, etcétera. Hubo algo global, que fue el diluvio también, que sí que afectó todo lo que era el mundo en ese tiempo. Pero si vamos a un versículo que menciona, que el mismo Señor Jesucristo detalla en Lucas 21, del Ajá. 5 al 11, dice, y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. Mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando digáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Ok. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, que es lo que compete aquí. Y habrá terror y grandes señales en el cielo. Wow. La Biblia nos habla de esto en Lucas, también en Apocalipsis hay muchos detalles, porque la gente habitualmente va a Apocalipsis a mirar este tipo de cosas para intrigarse, Pues, asustarse un poco, etcétera. exacto, con este Pero tema, realmente pues, mucha gente estaba desesperada abriendo la Biblia para leer esos versículos, pero ya como usted ha marcado un punto específico donde estudiarla, para esas personas que no saben, que no sabía dónde es, ya sabemos dónde dirigirnos, que sí está escrito en la Biblia que habla de estos tiempos difíciles. Así que a buscar de Dios. ¿De qué forma, cuál es la forma adecuada para buscar a Dios? ¿Cuál es la forma que usted más nos recomienda? la forma que establece la Escritura es para acercarnos a Dios a través de Cristo. Es lo que dice la Escritura. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Yo por mi bondad, por mi propio medio, por mi propia fuerza, por mi cara bonita, no tengo la capacidad de acercarme a Dios. Por eso tengo que acudir a Cristo y acercarme a Dios a través de Cristo. Y esa es la forma correcta de hacerlo, para que no estemos en una situación similar a la de los discípulos en ese tiempo, que estaban expectantes y preocupados de cuándo sería eso. Lo Claro, correcto es para nosotros prevenir, no esperar que se nos venga arriba, como el caso de las enfermedades. Lo correcto es prevenir las enfermedades, que es lo más efectivo. claro. Hay ocasiones en las cuales, por más que intentes, no te va a dar el tiempo y te toca en cuanto a Exacto. enfermedades se Sí, refiere. pero todavía, Pero la doctor, mayoría, sí, perdón. sí.
como nos ha dejado esta pandemia, que ha llegado de repente y sin avisar, muchas personas pues se han dado cuenta que hay que buscar de Dios porque la muerte no avisa. Entonces es lo correcto. Yo creo que, y una persona, aunque no vaya a la iglesia, ¿usted cree que puede ser salvado haciendo bondad y no va a la iglesia? ¿Podemos salvarnos aunque no vayamos? La iglesia, ninguna iglesia salva. El único que salva es Jesucristo. Ahora bien, las personas salvas sí tienen esa necesidad de ir a la iglesia, pero no quiere decir que una persona que no vaya a la iglesia no es salvo. Pero Okay, es claro que también la escritura dice, no te dejes de congregar, no dejes de okay, congregarte. Normalmente cuando tú tienes esa convicción por parte de Dios, sientes la necesidad de congregarte, de tener comunión con otros hermanos que tienen una fe similar a la tuya. Pero no quiere decir que la iglesia salva. Las iglesias, ninguna iglesia salva. Yo como pastor te lo digo también claramente, sí. ninguna iglesia tiene esa capacidad salvo Cristo. Cristo es el único que salva. ¿Y qué nos aconsejas ahora que estamos en confinamiento? Bueno, ya el lunes se considera que pasamos a la fase 1, el lunes o martes, el cual todavía seguimos en confinamiento. ¿Qué nos aconseja para seguir los pasos del Señor dentro de nuestros hogares? El detalle de esta pandemia, esperamos que sea así, es que nos ayude a cambiar nuestra forma de ver la vida. Si pasamos, como hemos pasado por esta pandemia, si al terminarla seguimos igual en el mismo ritmo, en el mismo estilo de vida, esta pandemia para ti y para mí va a ser totalmente inútil. Lo ideal es que a partir de ella tomemos decisiones y hagamos cambios en nuestras vidas. Yo el primero, ¿eh? Yo me incluyo. Claro, Hagamos cambios en nuestra vida pensando no solamente en ella, sino también en la vida eterna. No dejar que esta pandemia nos pase por encima, sin tomar decisiones, sin hacer cambios en nuestra vida. Y a Jesucristo no solamente se le debe buscar en los tiempos difíciles, que es lo que muchas veces pasa, que cuando nos claro, vemos en un apuro, acudimos a Dios y buscamos a Dios. Hay gente que dice eso, que cuando un avión tambalea en el cielo, todo el mundo es creyente. No claro, debe ser claro. así. Deberíamos estar en constante búsqueda de Dios y la forma correcta de buscar a Dios es a través de la Biblia. Hoy en día hay muchos medios, tenemos muchos vídeos en internet, tenemos muchas cosas que nos pueden ayudar. Ciertamente recomendamos, porque hay de todo. Como dice bien Carlos Jesucristo, vendrán engañadores también.